Hola, un cordial saludo. Mi nombre es Laura Vallejo. Yo soy estudiante del pregrado de Filosofía. Estoy cursando la materia Arqueología y pues dentro de la materia se nos ha propuesto el ejercicio de hacer un acercamiento arqueológico a partir de una pregunta-problema, ¿cierto? Bueno, mi pregunta-problema es ¿cómo transitar en Colombia desde un conflicto armado interno hacia la construcción de un estado de no guerra? Una pregunta pues bien compleja. Bueno, para empezar quisiera hacerlo con esta cita del señor Michel Foucault que se encuentra en el texto Arqueología del Saber, que me parece una cita pues bien importante para que empecemos. Dice, las relaciones de poder no se limitan con respecto al saber a desempeñar un papel de facilitador o de obstáculo. No se contentan con favorecerlo o estimularlo, con falsearlo o limitarlo. Poder y saber no están ligados uno al otro por el solo juego de los intereses o las ideologías. El problema, pues, no es sólo determinar cómo el saber supedita al saber, cómo el poder supedita al saber y le hace servir a sus fines, o cómo se le sobreimpone y le fuerza a contenidos y limitaciones ideológicas, sino que ningún saber se forma sin un sistema de comunicación, de registro, de acumulación, de desplazamiento, que es en sí mismo una forma de poder y que está ligado en su existencia y su funcionamiento a las otras formas de poder. Ningún poder, a su vez, se ejerce sin la extracción, la apropiación, la distribución o la retención de un saber. Según esto, no existe el conocimiento por un lado y la sociedad por el otro, o la ciencia y el Estado, sino las formas fundamentales del poder saber. Me parece pues que esta cita es muy fundamental como reconocerla, ¿no? Porque nos lleva a reconocer que el poder y el saber tienen una relación de necesidad, ¿cierto? Están ligados intrínsecamente, se necesitan el uno al otro. Todo saber es expresión de un poder e incluso todo saber se ejerce también sobre la exclusión de otros saberes. Bueno, hacer este análisis arqueológico pues no ha sido nada fácil para mí y para ello me sustenté mucho en un texto que encontré del señor Esteban Kramerman, un uruguayo. El texto se llama La arqueología del saber como método de investigación. Este texto me sirvió pues de mucha ayuda, no solo porque digamos que nos dice claramente, sustancialmente, en qué consiste el método arqueológico, sino que porque él para escribir pues su texto lo hace siguiendo el método arqueológico. Bueno, entonces nos dice el señor Esteban Kramerman que la arqueología entonces es una forma específica de analizar el discurso. Es también una forma de estudiar los documentos que son su material de investigación, ¿cierto? Donde el documento para Foucault no es una cosa, sino una práctica. Y donde la práctica no es un acto, sino un orden, una racionalidad que produce un tipo específico de subjetividades. La descripción arqueológica entonces se va a enfocar en los objetos, los conceptos, las modalidades enunciativas y las estrategias discursivas, ¿cierto? Donde el discurso para Foucault, rompiendo un poco la tradición del pensamiento occidental, no es aquello que representa a una cosa que solo puede aparecer a través pues, del discurso, sino que el discurso entonces se entiende como serie homogénea y discontinua de acontecimientos, ¿cierto? Y donde los acontecimientos son aquello que va a llegar a incomodar al poder, al dispositivo, porque precisamente son los acontecimientos los que dan lugar a lo nuevo,
a los nuevos saberes, a una reconfiguración del orden, a una reconfiguración del poder. Bueno, entonces empezando pues con mi ejercicio, ¿no? Queriendo hacer mi ejercicio, me parece muy interesante si aceptamos esta relación de necesidad entre el orden, entre el poder y el saber. Entonces, ¿qué tipo de discursos? ¿Qué tipo de...? Pero antes un break allí. Entonces, ¿qué entendemos también por saber? Entonces nos dice Kramerman, el saber es una práctica discursiva que se ha formado a través de ciertas condiciones y que tiene un dominio específico en diferentes objetos del conocimiento. Espacio donde el sujeto va a poder tomar posición. Primero, no hay una práctica discursiva, luego un saber que se decanta en la ciencia. Todo saber científico es ideológico, tiene intenciones políticas. Por ello, es importante ver las rupturas, que son las que permiten los nuevos saberes. Esta cita también es muy importante porque va a romper pues esa tradición positivista del pensamiento, del conocimiento, que prácticamente nos dice que el buen investigador, el buen científico, es aquel que precisamente deja a un lado sus creencias, sus ideologías, su historia, su época, para precisamente acercarse a la verdad del objeto que va a estudiar, ¿cierto? Bueno, pues Foucault dice no, eso es una ilusión prácticamente, porque todo saber va a estar atravesado por la ideología de quien crea ese saber, y todo saber como práctica discursiva tiene pues unos dominios específicos. ¿Y qué son esos dominios? Entonces también acá de la mano del señor Kramerman vamos a ver que cuando estudiamos una unidad discursiva se libera un dominio, es decir, un conjunto de relaciones, fuerzas, las limitaciones, determinaciones y las emergencias. O sea, un dominio es toda una relación es un conjunto de fuerzas, precisamente, o sea, un dominio es un poder. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a entender cómo transitar políticamente desde un estado de guerra hacia un estado de no guerra en Colombia? Yo para esto quise abordar el preámbulo del acuerdo de paz que se hizo entre las FARC y el gobierno en el 2016, porque me parece que ese preámbulo nos da luces de todo, pues de todos esos componentes, de todos esos elementos que tienen cabida allí, ¿cierto? Y que tienen cabida para entender o para hacer un análisis arqueológico en esta pregunta-problema. Bueno, entonces el preámbulo nos da cuenta de que dos actores, uno legal, que es el Estado colombiano, y otro, un actor rebelde que se quiso disputar el poder político en Colombia, se encuentran allí ante la comunidad internacional, ante unos poderes internacionales como el derecho humanitario, los derechos humanos, la Corte Internacional Penal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se encuentran pues estos actores armados para suscribirse y para reconocer que en Colombia hay un derecho a la paz, hay unos derechos humanos para el reconocimiento del dolor de la guerra, para el reconocimiento de las víctimas, el derecho a la igualdad, el derecho a la justicia, ¿cierto? Y este análisis arqueológico tenemos que tener en cuenta que también es un análisis histórico. Entonces tenemos que ver quiénes son las FARC, en qué año se crearon, en el año 50, en el año 1948, bajo qué condiciones del Estado colombiano dieron lugar a la creación de las FARC, qué prácticas y qué modelo económico dio lugar en Colombia a la creación de las FARC. ¿Por qué hace tanto énfasis en que el Estado colombiano debe también suscribirse
a su propia constitución, a reconocer el derecho a la paz, a la igualdad. Porque tal vez el Estado colombiano, ¿por qué necesita el Estado colombiano que se supone que su guía es la Constitución? ¿Por qué necesita firmar ante la comunidad internacional que se compromete a cumplir esa Constitución, a cumplir el derecho internacional humanitario, a cumplir lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Allí también hay una clave, ¿no? de cuál ha sido ese accionar pues, del Estado colombiano. Y también hay una clave de cuál ha sido pues, ese accionar de este grupo armado, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, Ejército del Pueblo. Y también entonces el acuerdo se suscribe alrededor de unos puntos que son muy fundamentales porque son unas tareas inconclusas en Colombia. Entonces se suscribe a partir del reconocimiento de la necesidad de una reforma agraria, de las garantías sobre la participación política, de lo que es la oposición al poder del gobierno, al poder del Estado, la reincorporación de los guerrilleros a la vida civil, donde se les garantice precisamente su derecho a la vida. Entonces tendríamos que ver qué pasó con el acuerdo que se hizo de paz con el M-19 y qué pasó con el partido político que se creó a partir de ese acuerdo de paz, la UP, un genocidio político donde se mataron sistemáticamente a más de 5.000 personas, ¿sí? ¿Por qué entonces en este acuerdo se hace tan importante que el Estado colombiano se comprometa no solo a reincorporar la vida de los exguerrilleros, sino a respetarles en la vida? El reconocimiento y la reparación a las víctimas y la justicia transicional, todas las instituciones que se van a crear para dar la justicia transicional, que va a girar alrededor de un concepto que aquí es muy importante que nos preguntemos por él, que es la verdad, ¿cierto? La verdad como un concepto que va a ayudar a transitar a Colombia de un estado de guerra a un estado de paz. Y es muy interesante desde la arqueología adentrarnos a la verdad, porque la arqueología intenta mostrar que la verdad, la única verdad, o sea, la verdad hegemónica, nunca lo es. Siempre hay otras verdades y la arqueología muestra cómo esa verdad llega a ser la única. Es decir, que la verdad en Colombia, la verdad sobre el conflicto armado, es una verdad en disputa, donde hay incluso un cierto sector que niega que haya conflicto armado, por tanto que niega que el conflicto armado tiene causas económicas y políticas estructurales. Y entonces, ¿cómo esa verdad va a pugnar, esa pugna pues al interior de la verdad, por incorporar dentro de ella los relatos de las víctimas, por incorporar la pluralidad, por recordar, por reconocer otros modelos económicos, otros modelos de desarrollo económico, el modelo que proponen los pueblos indígenas, que proponen los pueblos negros, por reconocer otro tipo de identidades que han sido negadas, como las identidades LGTBI, por reconocer otras ideas políticas. ¿Cierto? Es una verdad que se espera precisamente que recoja la pluralidad que hay en Colombia y que ha sido sistemáticamente, o que podríamos pensar, claro que esto ya está documentado, que ha sido sistemáticamente aniquilada en Colombia, y por eso este acuerdo de paz se exige a sí mismo expresamente, se dice que ese Estado se compromete, ese nuevo Estado que se crea a partir de este acuerdo de paz se compromete a ser un garante de la diversidad y de la pluralidad en Colombia. Bueno, ¿qué podemos también más aquí encontrar? Encontramos que hay también la suscripción, pues como decía antes, a unos dispositivos también internacionales, ¿no? Que están allí en ese derecho internacional, que también obviamente nos hablan de un poder y que al entrar a Colombia dentro de ese discurso, entonces nos hacemos un poco la pregunta, y está bien que quepa la duda, ¿va
va este acuerdo de paz a reconocer las causas, digamos que va este acuerdo de paz a reconocer que el capitalismo necesita para su desarrollo de ciertos tipos de violencia, que el capitalismo como modelo económico tiene unos orígenes que son violentos y que muchas veces se ocultan a través de ciertas figuras, de ciertos dispositivos, ¿sí? Este acuerdo de paz va a, digamos, a enfocarse en las causas estructurales del conflicto armado, ¿cierto? Que giran alrededor de la tierra, que giran alrededor de que tienen una consecuencia que son 6 millones de desplazados, 6 millones de tierras usurpadas a los campesinos que hoy son utilizadas por agroindustrias de la palma, empresas multinacionales de la fruta, Asociación Ganadera de Colombia, Asociación de Colombianos de Ganaderos, que hoy, que hoy se puede decir que se beneficiaron de estas prácticas de despojo, ¿sí? Va el acuerdo de paz a ser en ese sentido, va precisamente en ese sentido atacar esas causas, a reparar, a restituir la tierra, o por el contrario va a hacer un cierre de cuentas y empezar de nuevo, y entonces las víctimas del conflicto, que antes eran reconocidas como víctimas del conflicto, ahora ni siquiera van a serlo, sino que van a ser simplemente personas pobres, personas que no se adaptan al modelo del capitalismo. ¿Qué va a pasar con el despojo también de los bienes comunes, del acceso al agua, al bosque? Que esos son problemas que son estructurales hoy en Colombia. Se va a enfocar ese acuerdo de paz en ver cómo el paramilitarismo y cómo la guerrilla fueron útiles a cierto tipo de proyectos capitalistas, agroindustriales, y a cierto tipo también de otros proyectos ilegales como el narcotráfico. Entonces, vemos que es un montón de elementos que nada más viendo un pequeño texto de 3 páginas nos saltan pues al análisis porque están allí y no están allí, digamos, detrás de las palabras, no hay que entrever, sino que se enuncian como causas estructurales y podemos entonces tal vez palpar más de cerca qué es eso de una serie de acontecimientos, ¿cierto? Que tienen que ver con el lugar incluso que ocupa Colombia en el mundo como productor de materias primas, que tiene que ver con un poder imperante, con un mercado autoritario, que tiene que ver con unas prácticas que son útiles a ese modelo económico y que tiene que ver incluso con ciertos discursos como el enemigo interno, como las subjetividades que han sido marginalizadas y eh, que han sido despojadas de su condición de ser sujetos de derecho y que el Estado colombiano, lejos de, digamos, de garantizarle el derecho a la vida, a la igualdad, a la propiedad privada, lo que ha hecho es despojarlos, invisibilizarlos, marginalizarlos, y donde el Estado colombiano, esos sectores donde la guerra ha sido más cruda, no ha sido porque no haya habido un Estado, sino porque el Estado mismo es quien ha incurrido en estas prácticas violentas, pues, de, de lo que ya hemos enunciado como despojo, marginalidad, exclusión, incluso negación de la vida misma, ¿cierto? Negación del debido proceso, del derecho a la presunción de inocencia. Bueno, entonces digamos que empezar a hacer un análisis arqueológico empieza a ser también una forma de mirar qué prácticas hemos normalizado al interior de nosotros, de nuestra sociedad, porque somos una sociedad atravesada por una guerra de más de 50 años, donde evidentemente hemos hecho de la guerra algo común, algo común a todos, y donde normalizamos diciendo, tal vez no estaban cogiendo café, donde ya la gente, por pertenecer a una zona donde se siembra coca, a un territorio
a un barrio, a una clase, a un sexo, a una identidad sexual, a una identidad de género, entonces es precisamente un objetivo de guerra y a partir de la guerra se normalizan, se disciplinan todo lo que el poder obviamente le resulta incómodo. Bueno, pues este es mi ejercicio de acercamiento a la arqueología. Muchas gracias.